Dios te bendiga. Me identifico como la hermana Angélica, pastora de la Iglesia Pentecostal Cristo Salva, aquí en Gurabo. Y estoy sobre unos 44 para 45 años en el pastoreo. He buscado mucho la Biblia porque la Biblia me interesa. Creo que el ministro, el pastor, debe de introducirse bien en la palabra del Señor. Y como yo soy pentecostal cristiana de aquellos años, pues por lo menos yo voy a enumerar como poquitas, 5 cositas bien sencillas que he hecho de menos en la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy está muy modernizada. La Biblia es la más vieja y no cambia. Y yo soy bibliocéntrica. La primera es cómo es que se conduce la membresía, el cuerpo místico de Cristo cuando entra al templo. Ahora cualquiera entra al templo como esté. Y yo recuerdo que cuando yo tenía una sola falda, todo lo otro eran pantalones, porque yo era modista de alta costura. Y llegué a trabajar para la academia de Marisol Malarén en aquellos años. Y lo que tenía era una falda. Y yo recuerdo que cuando salía a las citas con mi mamá, yo no deshonraba a mi mamá a las citas médicas. ¿Sabe qué yo hacía? Me ponía la única falda para honrar a mi mamá, que era cristiana. Hoy en día está en el Señor. Pero yo vi a enumerar por lo menos una primero. Es la reverencia, cómo es que la gente entra al templo. Las mujeres ahora entran tan mal vestidas. Las cristianas, porque el que está en el mundo va a visitar y no se le puede corregir. Él viene para oír. Tampoco se le obliga. Que se siente y oiga. Pero es preciso ver cómo que entran. Ya en algunos templos las mujeres se suben al altar y profanan el altar con pantalones. En aquel tiempo las mujeres vestían muy dignamente, muy serias. Era algo muy especial cuando ellas pues vestían. Honraban el templo, honraban el altar, honraban al esposo. Cuando Dios me habla a mí, lo primero que me dio fueron los pantalones. Y yo era una rufiana, una mujer mala, con malos hábitos. Y aborrecía la iglesia. ¿Ves? Por muchas cosas que yo no estaba. Una iglesia es perfecta, la perfección la haces tú. Pero Dios me dijo, yo no fui a convertirme llorando, emocionada con una predicación. Dios trató, porque yo era muy rebelde, trató conmigo en mi casa, me gustaba la moda. Aquella voz me hablaba adentro y una mañana me dijo, no quiero los pantalones. Yo me quedé asombrada, pero yo no pensé que algo me hablaba. Y era tan fuerte lo que me hablaba que yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo me esté hablando a mí? Y me lo dio con una autoridad, pero por dentro, que yo dije, bueno, tendré que votar, pero yo es que lo que tengo una sola falda. Pero ¿cómo esto que esta voz me está hablando a mí? Pues yo seguí obedecí. Aunque no estaba ni había visitado un templo. Y llegó el momento que yo boté todos los pantalones. Mi esposo enfermo decía, tú como que estás volviendo loca por mi enfermedad. Yo decía, no, que algo me está hablando. Y me dijo que no me quiere con los pantalones. Y yo lo que tengo una falda, pero ¿qué será? Porque ¿qué voy a saber de Biblia? Luego, fue algo tan terrible que yo los boté. Eliminé los pantalones, la ropa indecorosa, la blusa, y empecé a hacerme falda. Fíjate qué lindo. Al tiempo me visitaron y yo pues acepté que me dieran el culto, y me dieron el culto. Visité la iglesia y vi el orden, la reverencia,
los niños. Era algo muy hermoso que me cautivó, eso me cautivó. A mí me gusta el orden. Y después de 4 meses yo ver qué había en aquella iglesia, me convertí. Al tiempo pude entender que la Biblia me dice, en Deuteronomio 22, verso 5, dice, que la mujer no vista como el hombre, ni el hombre como la mujer. Porque es una abominación, una náusea, un vómito que le produce a Dios. Luego de eso, acontece, oiga, que yo entendí que fue Dios. Y yo seguí limpiando mi casa. ¿Sabe que aquella voz me dijo, y el árbol de Navidad? Oiga, esta es la segunda parte. ¿Cómo la iglesia se ha contaminado? ¿Cómo es que a la iglesia le han puesto los adornos que le pusieron en el capítulo 8 de Ezequiel al templo en Jerusalén? Esto va a ser muy duro cuando yo lo explique. ¿Ah? Para darle culto a Tamuz, el hijo de la ramera. La mujer que se casó con el bisnieto de Noé, que se llamó Nimrod, Génesis capítulo 10, que se rebeló y fundaron a Babilonia. Y de Babilonia para acá el mundo entero está contaminado. Porque hasta Roma llegó. Cuando dejó de ser Babilonia, todo caminó para Roma. Desde Roma el cambio y todas las cosas que han acontecido, ahí la iglesia cristiana se ha contaminado. Miren, la que yo pastoreo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Ahí habla de la Inquisición, ahí habla de la inmoralidad de los papas, ahí habla de que Cristo no murió Viernes Santo porque viene de Friday, y es Freya, la diosa de la fertilidad con el pez en la cabeza. O ustedes ríense un poquito, o ustedes no oían los viejitos que cuando no estaba la pastillita azul, que ya ustedes la conocen, y el que no sepa, el que le quede al lado que esté mirando, le diga qué pastillita es. Le decía, dame un caldito de pescado para recibir fósforo. Y usted sabe que eso es algo que los viejitos, los hombres en aquella época pedían, cuando no estaba la pastillita azul. Fíjese, y yo siempre, a mí me gusta siempre analizar las cosas del tiempo. Pues fíjese, esta mujer tuvo el hijo que se llamó Tamuz, y el pueblo de Israel fue rechazado, puesto a un lado, porque el culto a Dios y el templo fue profanado. En Ezequiel capítulo 8 hicieron las grandes abominaciones. Ezequiel capítulo 8. Abominaciones bien espantosas. Y fue que cuando el niño nació, en Jeremías capítulo 10 dice que fueron al monte y buscaron, por obligación, un árbol y lo pusieron con clavos fijos, lo adornaron con mucho adorno, léase la Biblia, y lo pusieron en una esquina bien fijo para que nadie se oiga. Eso era alusivo a Nimrod, que reencarnaba en su hijo. ¿Qué dice la Biblia? Que es menester que los hombres mueran una sola vez y después al juicio. O sea, todo aquel que tiene un árbol de Navidad, se fueron y cortaron un árbol. Y desde entonces las casas de los pastores están muy adornadas. Y fíjate que cuando le pones ese adorno allá en tu casa, le estás dando culto a Tamuz, tu casa deja de ser de Dios. Es del Dios solar. Es una blasfemia contra la palabra de Dios. No te contamines. Faltan unos pocos días para celebrar la Nochebuena, la noche en que nació el hijo espurio, porque ella decía que era hijo de una virginidad, pero ya había tenido esposo. A mí me gusta siempre irme a la ciencia. Oye, no podía existir, no había un milagro después que ella tuviera hijos. ¿Sabes por qué? No había una ciencia como ahora, que la mujer se reduce
la vagina y la vuelven señorita por 10,000 o 15,000 dólares. No. Ella decía que su hijo fue producto de una virginidad, producto de arriba, porque ella sabía la promesa de Génesis 3:15. Y luego era obligado el pueblo a celebrar y a buscar el árbol para esta época. Y a mí me causa lástima cuando los cristianos se contaminan, profanan el templo y profanan su casa y profanan su vida. Entonces dejan de ser cristianos. ¿Cómo Cristo se sentirá cuando le da un culto al hijo espurio que no es Cristo? Fue el primer impostor, el primer anticristo. Lea la Biblia. Yo leo mucha Biblia. El primer anticristo fue el niño, Tamus. Léase Ezequiel capítulo 8. Muchas cosas pasaron. Y eso causa tristeza. Todo es alusivo. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 8, que los pastores velaban. No había frío, no había invierno. Cristo nació. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio hay en 2 meses, que era uno, por ejemplo, el 15 de septiembre y el 15 de octubre, cuando Cristo nació. Ahí hay 3. Oiga, mire, que esto es hermoso. Ahí usted encuentra que está primeramente la trompeta. ¿Qué es lo que anuncia la trompeta? Busque lo que está en Deuteronomio, la fecha de todos esos meses, que son meses de los judíos, del pueblo judío. Y allí aparece que solamente hay 3 ceremoniales alusivos a Cristo. Y Cristo nació entre el 15 de octubre, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, que era un mes. Fíjese. Y no fue en diciembre. No, los pastores velaban, porque allá hace un frío, una nieve terrible. Y es lamentable, es lamentable. La iglesia de mi tiempo no hacía esas celebraciones, no ponía árbol. En mi casa nunca se puso, ni los vecinos, nunca no ponían un árbol. Así es que hasta aquí, esta es la segunda. La tercera. Olvidé decirte algo en la segunda, de la segunda. Sí, olvidé algo maravilloso. Me causa mucha lástima. Esto no es una crítica. Y si fuera una crítica es constructiva. Yo no siento que sea crítica. La Biblia, para terminar con la segunda, ¿verdad que sí? La Biblia me dice a mí que yo no puedo plantar nada frente a la casa de Dios. Y yo te voy a leer lo que hay que leer la Biblia, ese libro, eso es lo más exacto que hay. Mira, en Deuteronomio 16, verso 21, dice: no plantarás ningún árbol para acera, que era la misma ramera de Babilonia, que se casó con el bisnieto de Noé, que fundaron Babilonia después del diluvio. Dice: no plantarás ningún árbol para acera. Ella en diferentes nacionalidades le fueron cambiando los nombres. Astoret, Diana, en Éfeso, la de los muchos pechos, la fertilidad, porque era una mujer enferma de sexo, era una mujer ramera. Bueno, y dice aquí en Deuteronomio 16, 21, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te harás hecho, ni te levantarás estatua, a lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Ve? Me causa pena que mi amiga, que todo aquel que no hace la voluntad de Dios no es mi hermano, mi amiga que yo la aprecio. ¿Ves el nombre? Si usted busca en las redes sociales, desde el día primero por ahí, creo que Wanda Rolón adornó su templo. Y si usted ve cómo está ese altar, está bien abominable. Tiene 2 árboles arriba
y todos los garland, esos que se ponen todas esas cosas. Bueno, cuando Pablo, vamos a buscar aquí en el libro de los Hechos, para que usted vea qué pasó cuando Pablo hizo una visita aquí en Hechos. Estoy buscándolo por aquí. Hechos 14. Es para que usted vea que para ser cristiano en Listra, Pablo fue a Listra en Hechos 14, del verso 8. Mira lo que dice. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había andado, y oyó hablar de Pablo, y fijando los ojos en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y allí pues Dios hizo un milagro grandísimo, un milagro espantoso, terrible. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho algo, ¿verdad?, tan grande, dijeron: dioses bajo semejanza de hombre. A Pablo lo llamaron Júpiter o Mercurio, y a Pablo a Júpiter y a Mercurio, oye, que este es tremendo, y Mercurio a Bernabé. ¿Sabes por qué? Porque ellos cambiaban sus dioses, conforme a los planetas. Pues ¿sabe qué pasó? Que ellos hacían sacrificio. ¿Y qué dice aquí? Cuando oyeron, dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, y dieron un sacrificio toros y pusieron guirnaldas. En el momento que adornas tu casa lleno de guirnaldas, cristiano, tu casa es de Júpiter. El nombre que se le dio al bisnieto de Noé. ¿Usted se fija? Lo que es la lectura de la palabra, hasta las bombillitas. Fíjese que eso como que causa mucha tristeza. A mí me causa mucha tristeza. Y ese templo, cuando usted lee el capítulo 8 de Ezequiel, dice el Señor: mira las abominaciones que estos hacen para alejarme de mi santuario. En el templo que se ponen todas esas abominaciones, Dios se aparta. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a la cuarta. La cuarta es la que me llena a mí ¿verdad? Me llena de tristeza. Y yo digo, ¿no leerán la palabra? O sea, hay que pensarlo. Y esto va a estar bien duro. Esto va a estar bien duro. Ver los altares llenos de hombres y mujeres recasados. Esa es la cuarta. Es como la cuarta palabra que dijo el Maestro en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Y yo creo que el hombre en desamparo, que ya no recibe de Dios, estando en el altar, Dios está desamparado, porque se recasa. La Biblia dice que mientras el consorte vive, está ligado a la ley del matrimonio, la primera ley. Mientras vive el consorte. Una vez ya muerto, tienes libertad para casarte, no con un divorciado o con una divorciada, porque entonces entras en fornicación. Esa es la Biblia. La palabra fornicación quiere decir que no tienes compromiso. Tienes que casarte con un hombre o una mujer que sean libres, o viudos o no casados. Así es que se vive la palabra. Desde que yo me convertí he aprendido a vivir la palabra. Como un hombre en adulterio, porque es adulterio, un ministro de Dios. Yo te voy a leer lo que dice aquí la Biblia. Es que hay que leerla. Esto no es un paquín ni es una novela. Esta es la palabra de Dios. En Levítico 21,
dice, fíjate lo que dice en el 21, vamos a observar el 6, dice, santos a los ministros, esto es a los sacerdotes, a los ministros, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Es que esto es un terreno peligroso, porque las ofrendas encendidas de Jehová y el pan de su Dios ofrecen, o sea, la palabra, lo que mecía el sacerdote en el tabernáculo, la palabra, con mujer ramera o infame, o sea, mujer de mala reputación, no se casará ni con mujer repudiada de su marido, o sea, divorciada. ¿Ves? Porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificará por tanto pues el pan de tu Dios que ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Oíste la palabra. Esto no lo hice. ¿Ah? Esto lo digo yo, la hermana Angélica. Oíste la palabra. Y de mucho tiempo por acá, antes era terrible, ningún pastor ni nadie recasado. Pero ahora divorciarse y recasarse es como algo tan... Y eso me llena a mí de sufrimiento, porque es todo un rechazo a la palabra. Y yo quiero decirte algo bien interesante. Mira, ¿cómo se considera una blasfemia de las más terribles? El divorcio y el recasamiento es una de ellas. O sea, esto se refiere a cualquier dicho o acción que deshonre a Dios y pisotee su palabra. ¿Ves? ¿Entiendes ahora? Quiero que cuando veas este video, pues tú sepas, métete en la palabra, busca la palabra. Esa sería la cuarta, ¿verdad que sí? La quinta palabra. O sea, no es la quinta palabra, la quinta inquietud que yo tengo, que no veo en esta iglesia. Antes la iglesia era muy puntual y no canjeaba el culto de Dios por ninguna otra cosa. Ahora pues voy si puedo, si tengo tiempo. Me falta la fe, ya no hay fe. Lo mismo, ¿verdad? Ay, Dios sabe. Y empezamos a buscar muchas excusas. Nos copiamos de Adán. La mujer que me diste, si no me lo hubiera dado, yo no hubiera pecado. Desde ahí el hombre aprendió a justificarse. Y fíjate, ninguna justificación. Y eso es triste y lamentable. Esta no es la iglesia santa, separada, apartada para Dios, como en aquellos días. Cuando yo empecé, ya para el 80, 79 por ahí, yo empecé en esta palabra, con esta enseñanza. ¿Eh? Y no he perdido nada, ni un detalle. Las hermanas son las mismas. Los hermanos son igual, somos una familia. Nos tratamos con amor, con respeto. Nos preocupamos por la asistencia, la lectura de la palabra. Yo recuerdo que aquellos años no había libritos. Esos libritos los consigo después. Nunca yo he usado libritos. Nosotros estamos en Biblia a capela y recorremos toda la Biblia. Y el domingo damos un repaso. Y el que hace una pregunta se le da para que haga cualquier pregunta. Ahora no. Hermano, yo quisiera, no, el domingo, porque esta es la fecha. Que muchas cosas se mueven en este tiempo, que en el tiempo que yo empecé, aquella iglesia de tanto respeto, de tanta dedicación, cómo se preocupaba, ya no es.
El número 5, ¿sabe qué es? Estas 5 cositas. El número 5 son las 5 letras, es un número de gracia, porque son las 5 letras del nombre de Jesús. Búsquese que el nombre de Jesús, por eso que es el número de gracia, ¿ve? Y de responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad con Cristo. Tú tienes una responsabilidad. No te contamines en este tiempo. Es más, la Nochebuena, no te contamines, que esa es la noche que se celebra el nacimiento de Tammuz, que hicieron celebración y ¿saben qué hicieron? Hay que buscar. Yo siempre estaba buscando para la iglesia, porque los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar a la gente que va para el cielo, no la gente que va para abajo. En el momento que la iglesia tenga esos festejos de Navidad, si Cristo viene, se quedan para la tribulación, no se van, no se van. El Espíritu Santo no te va a soltar las pantallas de las orejas, porque las pantallas eran, cuando nacía la criatura, el rey le dedicaba a su hijo a un dios pagano y le ponían una pantalla dedicada a ese dios. Y Oseas dice que Dios castigó a Jerusalén por los días que incensaba con sus aretes puestos a sus dioses. ¿Qué dice? Te voy a decir dónde está la cita. Estoy buscándola por aquí porque... Déjame ponerme los espejuelos. Amado, es triste y lamentable. Déjame buscártela por aquí porque te voy a buscar la cita. Yo te voy a buscar la cita. Porque tengo la cita por acá. Si la encuentro. Está aquí. La verdad que después me causa mucha tristeza. Está por aquí por Oseas. Ok, Oseas 2:13. Y Génesis 35:4, porque cuando Jacob iba a enfrentarse a Dios, llevó sus sirvientas todas con sus aretes y le dijo, en otras palabras, mire esa mujer que se quiten los aretes de las orejas. O sea, que hay tantas cosas, y ahora pues pantalones, aretes, collares. En aquel tiempo la iglesia era pura y santa. Todas esas cosas, o sea, cuando el Espíritu Santo venga a la iglesia, que el tipo que viene a levantar la iglesia, el Espíritu de gloria, no está en Romano. El Espíritu de gloria es el que tiene la responsabilidad de levantar la iglesia. Y si es de gloria, tiene que ser perfecto. Gloria quiere decir perfección, multitud de perfecciones. Dios te bendiga. Lee la Biblia, busca la Biblia, búscate el libro Babilonia, Misterio Religioso. Dios te bendiga.